Acá tenemos los muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Ustedes van a elegir. Quiero que nadie lea mi trabajo, hagan ese que está así, a la izquierda. Quiero que alguien lea mi trabajo y citen, y por lo menos haya más lectura sobre el tema, hagamos eso. Ahora, esto es válido también para los cuantitativos, ¿no? Lo cual puede ser eso, porque cuál no importa la cantidad, cuál importa la cualidad o la calidad de los entrevistados, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero luego que nadie lea, voy a usar no probabilístico. Entran en esta categoría todas aquellas muestras en las cuales los individuos se escogen en base a la opinión personal. Yo voy a acreditar a aquella persona que yo le conozco, la dama Sir Kelly, entra ahí. Eso no puede estar en un estudio que sea analítico. Por eso siempre es recomendable el que va a recolectar datos que no le conozca a nadie. Pero el peor error que solemos cometer, yo voy a trabajar porque en mi zona le conozco a todos. Es un problema. Si vos le conocés a todos, voy a llegar a una encuesta de salud reproductiva y le vas a preguntar a un varón de 19, 20 años. Voy a tuviste relaciones sexuales. ¿Te va a responder bien? No sabemos. Y más si la entrevista. Generalmente cuando una mujer en edad fértil fallece, está o no embarazada, se quiere ocultar ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un problema grave para el hospital, para la región, para el departamento y para el país. La muerte materna es un indicador muy sensible. Entonces, ¿qué pasa en todos los países? No solo para hoy, se quiere ocultar ese diagnóstico. Hay tres campos en ese tipo de función donde se pregunta: ¿estuvo embarazada en el momento de fallecimiento? ¿Estuvo embarazada en los últimos 42 días? Y si estuvo embarazada en los últimos 12 meses. Ninguno está marcado. ¿Verdad? Entonces hay que hacer únicamente una revisión de todos los instrumentos. Pero también se puede adulterar. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que se borran todos los documentos y uno no accede a esos documentos? ¿Qué se hace entonces? Hay un método indirecto. Pasa un mes, 2 meses y yo me voy a la casa y le pregunto quién era la mejor amiga de esa persona o amigo. Y me dice, y me voy junto a esa persona y le aplico el cuestionario. Le pregunto si estaba no embarazada, si tenía indicios y qué sabía. ¿Verdad? Y muchos casos se recuperaron así. Y esos son los aumentos de bola de nieve. Porque después también me puede decir, no, pero allá hay otra persona que le conoce mejor que yo. Y me voy sumando. ¿Verdad? Entonces voy completando mi muestra. Es válido y depende mucho de lo que yo quiera hacer. Yo en ese caso quiero recuperar un número que está oculto. ¿Verdad? Porque se dice que hay un registro, nosotros tenemos 80 como razón, pero según dicen que nosotros debemos tener 150. Casi el doble. Muestreo discrecional a criterio del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que puede aportar al estudio. Ese es otro tema. Porque muchas cosas pueden pasar ahí. Ahora, si yo quiero hacer un probabilístico, el concepto son aquellas en que cada individuo de la población tiene una probabilidad perfectamente conocida de ser incluida en la muestra. ¿Cuánto es la probabilidad? 1 sobre 30, de todito. Sabemos cuál es su probabilidad. No es ni siquiera necesario que los diferentes individuos tengan una igual chance de presentar la muestra, basta con que tengan cualquier posibilidad diferente de ser, no mayor a 1, de formar parte de ella y que esta probabilidad sea conocida. Los tipos de muestreo: aleatorio, sistemático, estratificado, conglomerado y por etapa. ¿Cuál es lo que más conocemos acá? Aleatorio, sí. ¿Qué es lo que es aleatorio simple? Vamos a hacer día de la amistad. Todito pone su nombre. El que es más letrado pone 2 de su nombre. ¿Verdad? Entonces, amigo invisible. Y ese es un muestreo aleatorio. Después rogamos que yo quiero sacar la fulanito, ¿verdad? Pero ese ya aparte. Pero ese es el muestreo. O vamos a sortear algo. Yo meto una rifa, meto todo en una bolsa y ese es aleatorio. Sale 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si la muestra es de 5.000? O sea, mi población luego es de 100.000 y voy a tener que sacar 5.000. Voy a sacar 1, 2, 5.000. ¿Cuánto tiempo me va a llevar?
Entonces es aplicable esto cuando la muestra es pequeña. ¿Pequeña cuánto? No sé, 10, porque 20 ya perdemos tiempo. ¿Verdad? Entonces muestra de grado simple es cuando la muestra es pequeña. Cuando es grande, ya conviene siempre el sistemático. ¿Qué es lo que es el sistemático? Allá está nuestro ejemplo. Si son 30 los que están acá, y yo voy a escoger 10, yo aquí hago una división. 30 sobre 10 me da 3. ¿Qué voy a tomar? Uno de cada 3. Entonces digo, sí, 1, 2, sí, 1, 2, sí, 1, 2, sí. Uno de cada 3. Entonces es mucho más rápido. Yo selecciono solamente el primero, no necesariamente la número 1. Puede ser la 1, la 2 o la 3. Tengo que sortear cuál es el orden. Y a partir de ahí ya digo, de ese número, cada 3. Todo esto ya se aplica a esto. Dentro de cada uno, esto ya es agrupar nada más. Y cuando yo agrupo todo, decido aplicar aleatorio simple o sistemático. Al final son dos tipos de materiales. El uso frecuente, el que más se conoce tal vez. Dice, es cuando todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados en la muestra y esta probabilidad es conocida, este tipo de muestreo es más recomendable. Pero resulta mucho más difícil de llevarse a cabo y por lo tanto es más costoso. Mucho tiempo. Tenemos que definir el tamaño muestral. Ahí siempre es el problema de la persona, no sabe cómo hacerlo. ¿Qué problema ustedes piensan que podemos tener? ¿Alguna vez ustedes seleccionaron o calcularon el tamaño de muestra? No. El primer problema que acabamos de tener es, y vamos a escuchar siempre, es la representatividad. Vamos a tener siempre ese problema. Y mucha gente va a hablar de porcentaje, ¿no? Y con 10% ya está. Pero si la población paraguaya es 6 millones, 10% es 600.000, ¿vamos a tomar 600.000? No. Entonces no es porcentaje. La muestra no es porcentaje. ¿Verdad? La encuesta de hogares que se hace en Paraguay, su tamaño muestral es 2.000. No sé qué porcentaje será de 6 millones. Entonces, el tamaño muestral no tiene nada que ver con un porcentaje. Lo que le da la representatividad es la aleatoriedad. ¿Verdad? Yo tengo que garantizar que la selección fue aleatoria. Entonces dice luego, para diseñar una muestra aleatoria simple se deberá tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro estimador, el error muestral y el nivel de confianza. ¿Qué es el error? No podíamos calcular nosotros en regresión, ¿te acuerdas? Y acá en el error vamos a tener que asumir un error de X, un error de X. Hasta 10 es aceptable. Nivel de confianza que era 90%, 95%, 99%. Hablamos de una distribución Z. Varianza que era la raíz cuadrada o era la desviación típica al cuadrado. O sea que si yo le doy una base de datos, usted puede calcular perfectamente estos valores. ¿Verdad? Porque ya está la fórmula. Entonces, si yo quiero calcular el tamaño muestral, tengo que entender que el parámetro se refiere a la característica de la población. El estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo y el error muestral siempre se comete, ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra, pero que nunca vamos a saber. Y el nivel de confianza es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. ¿Qué es lo que es el nivel de confianza? Estos que están acá. Estos que están acá. ¿Qué significa estos niveles? ¿Qué significa un nivel de confianza de 99%? Muy confiable.
confiable. Pero ¿por qué usted dice que es muy confiable? ¿Está cerca de él? Sí, podría ser. Sí, está bien. El 99 significa de que yo si hago 100 trabajos similares, 99 voy a acertar el valor. En uno puedo equivocar. Por eso cuando más cerca está de 100, el valor es más alto. Cuando más me alejo de 100, el valor es más bajo. Entonces tengo más confianza, ¿verdad? Entonces el valor es Z, ¿por qué tiene? Y esos valores son estándares. ¿Y por qué necesito saber eso? Porque en las fórmulas yo voy a utilizar. En las fórmulas cuando yo empiezo a aplicar, voy a tener que utilizar. ¿Verdad? ¿Qué es este que está aquí? Este que está aquí, desviación estándar. Nosotros representamos por CS, ¿de acuerdo? En distribución normal usamos S. También en la parte estadística empezamos a calcular la S, donde hablamos la tablita ahí, diferenciamos, hacíamos las medias de restado, un trabajo larguísimo. El error es lo que nunca vamos a saber. Asumimos siempre entre 1 a 10%. ¿Qué no está acá? ¿Qué letra no está acá y está acá? ¿Qué es la N? Quiere decir que esta fórmula se aplica para una población infinita. Yo no sé cuánto es la N. Y este se aplica para una población finita. Ejemplo, yo voy a estudiar a los niños de la calle. Yo no sé cuántos están. Entonces voy a usar este posiblemente. Pero si yo tengo la población, uso este. El valor de Z va a depender. Si yo digo que al 95%, voy a mirar el valor de Z y al 95 es 1,96, es lo que voy a usar acá. 1,96 al cuadrado, 1,96 al cuadrado, 1,96 al cuadrado. Voy a aplicar por ejemplo. Este no tengo desarrollado, así que vamos a ver cómo. Dice un medio que estimar el peso promedio de los recién nacidos. Acá no es un problema. Yo puse este como un tema de examen y hubo una confusión. Un estudio anterior de 10 niños mostró que la desviación estándar de sus pesos es 150 gramos. ¿Qué tan grande debe ser una muestra para que el médico tenga el 95% de confianza de que el error de estimación es a lo máximo de 40 gramos? ¿Tiene la N acá? Ese era el error. Ese era el error. Y porque ahí no dice que la muestra la población o sea, no tenía no. Porque eso te dice, un estudio anterior de 10 niños mostró que la desviación estándar de su peso era 150. Es decir, que el estudio de factores de riesgo que tomó a 1100 por ahí, creo que fue la muestra, y salió que en la población paraguaya 40% son hipertensos y 10% tienen diabetes. Yo tengo la N que es 1100, pero no significa que es mi N de ahora. ¿Qué es lo que yo voy a usar? Y voy a usar justamente la prevalencia para poder estimar la población nueva a quien yo voy a trabajar, con quien yo voy a trabajar. Pero me da una referencia nomás. Ahí me está diciendo un estudio anterior de 10 niños mostró que la desviación estándar de su peso era 150. Ese fue el problema para todos, porque la N grande le pusieron 10. Entonces acá yo no tengo la N, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí aparece una desviación estándar de 150, aparece 95% que sería 1,96 la Z, y aparece el error que es 40. ¿Verdad? Tenemos prácticamente eso. No dice, no habla de la población. Entonces yo supongo que vamos a estar usando esta. Población infinita. Hay Z 1,96, hay desviación que es 40. El error, ¿qué será? El error, ¿cuánto decía?
40 gramos. Y la desviación era 150. Y aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula y sale. Voy a borrar un poco. Este es 150. Y habla de un alfa de 95%, donde Z creo que es 1,96, vamos a mirar eso. Y habla del error que es 40. Y pide calcular el tamaño total, según los datos que tenemos. Entonces miramos nuestra fórmula. También quiero mirar cuánto es el valor de Z. 95, 1,96. Ok, copiamos la fórmula por desviación típica al cuadrado, que sería 150 al cuadrado, dividido el error al cuadrado, que sería 40. 40 al cuadrado. 54,02. Ahora quiero que en su celular pongan calculadora del tamaño más claro. Si tienen internet. Calculadora para el tamaño más claro. Hay uno que se llama Monkey. Le va a salir varios. Y van a cargar estos valores. ¿Qué tiene que salir eso? Dice, para el ejemplo anterior, ¿cuánto sería el tamaño de muestra si se conoce que el total de recién nacidos en cierto mes es de 200? Ahí sí da N. Ese sí podemos buscar en la calculadora, ahí en lo que ustedes encontraron. Sí, la fórmula larga. Si N es 200, la verdad que no es tan larga. Vamos a mirar. Entonces acá sería Z cuadrado, que es 1,96 al cuadrado, por la desviación típica al cuadrado, por N, que sería 200. Dividido E al cuadrado, que sería 40 al cuadrado, por N menos 1, que sería 199, más Z cuadrado, que sería 1,96 al cuadrado, por desviación típica al cuadrado, que sería 100. Si pueden calcular con este que sale eso, que vamos a comprar. Entonces, acá tendríamos una población de 43. Es un estándar asociado al nivel de control. Voy a mostrar. Un anticipo es. Nuestra población ya 43, ¿verdad? Sí, eso es un índice. Nuestro error es 40, el 95 y sale 6. Capaz aplicó por proporción. Vamos a ver ahora eso. Profe, ¿y ahora nos retiramos? Yo tenía una pregunta relacionada. Vamos a ver. Muy bien, pero ¿qué pasa también?
Ese es el problema que usted tiene en su formulario completado. Dijimos así, fíjense, es 1. De aquí salía que P es igual a 1 menos Q. O puede ser que Q sea igual a 1 menos P. De ahí sale en la mente que si yo tengo una probabilidad de 80% que llueva, lo que yo hago es 1 menos 0,8. Pero mentalmente hago. Entonces, P es que ocurra y 1 menos P es que no ocurra. ¿Y qué es 1 menos P? Que no ocurra. Entonces, ustedes pueden encontrar en alguna fórmula que puede decir z cuadrado por P por Q. Porque P es la probabilidad que ocurra y 1 menos P es igual a Q. ¿Ah? Es igual a Q. Entonces, si yo voy a entrevistar, quiero buscar personas con diabetes, ¿cuál es la probabilidad que yo encuentre esos casos? Si decimos que la prevalencia es 10%. ¿Cuál es la probabilidad que yo encuentre? 0,10. ¿Y que no encuentre? ¿Cuánto es? 10% que encuentre. ¿Y que no encuentre? 0,9 o 90%, ¿verdad? Entonces, si yo conozco el valor, voy a reemplazar ahí. En P voy a poner 0,10 y en Q voy a poner 0,90. Entonces, depende de qué yo voy a investigar. Si mi tema es violencia, hay un estudio que yo conozco, la última por lo menos que se publicó, hablaba de que hay un 15% de personas que sufren violencia física. En P voy a poner 0,15 y en Q voy a poner 0,85. ¿Verdad? ¿Qué es lo que aquí va a pasar? Cuando hay un evento muy frecuente en la población, mi muestra no hace falta descargar para encontrar los casos. Pero cuando el evento es muy complicado de encontrar, la muestra tiene que ser grande. Si yo quiero encontrar una población de hipertensos, no hace falta que la muestra sea grande. Si decimos que el 40% son hipertensos. Y ahí voy a poner 0,40 en P y 0,60 en P. ¿Qué pasa si yo no conozco nada? ¿Qué hacemos? Hay un amigo que nos va a salvar ahí. ¿Cuál es el amigo? La fórmula. El que todos sabemos y le culpamos siempre. El amigo promedio. ¿Cuál es el promedio de 1? 0,5. Entonces, si yo no sé nada, voy a usar P05 y Q05. ¿Qué es lo que hace la calculadora que ustedes encontraron? Asume que es 0,5 y 0,5. De tal forma que la suma va a ser siempre 1. Entonces, si no sabemos la prevalencia o algo, por ejemplo, para relacionar, usamos 0,5. ¿Estamos? Ejemplo. Ojo que ustedes cuando van a rendir en su formulario tienen que tener las 4 fórmulas, porque ustedes tienen que poder identificar qué fórmula aplicar. Ahora, si le da datos de desviación, tiene que aplicar la fórmula de desviación. Si le da datos del error, también tiene error, a pesar de que el error tiene las 2 fórmulas. O las 4 tenemos que Z es 1,96. Una precisión del error muestra el 3%, sabemos ya que el error, si así me ponen, así le voy a poner, ¿está? Es 0,03. ¿Vamos? No podemos mezclar porcentaje con número absoluto. Entonces tiene que estar siempre expresado en la misma unidad de medida. Error 0,03. ¿Quiénes van a cometer ese error? No, ustedes saben que solemos decir siempre, ¿quiénes van a cometer el error? ¿Los qué? Los valores atípicos, muy bien.
Y ese va a cometer ese error. Esos valores típicos van a cometer ese error. Y la proporción esperada es 5%. ¿Qué es eso? Ahí también, el atípico, ¿qué va a ser? Ese va a ser el atípico. Nosotros vamos a poner acá 0,05. También el atípico puede decir que es 0,5. ¿Ah? Y Q por tanto sería 0,95. El atípico va a decir 0, ¿cuánto? 0,5 también puede decir. Tenemos P, tenemos Q. La N hay. No hay. Entonces, descarto ya. Primero, como tengo P y Q, ya descarto también las primeras fórmulas donde hablaba de varianza y desviación química. Entonces, lo que voy a aplicar en esta fórmula de cálculo. Entonces sería N igual a Z cuadrado, que es 1,96 al cuadrado, por P, que sería 0,05, por Q, que sería 0,95, dividido el error, que es 0,03 al cuadrado. 241. Este ya dejamos directo en 203. Muy bien. Se dan cuenta que el problema no es el cálculo, sino el problema es si yo quiero tomar esos 203 como tomo el problema. No hay N. En el siguiente capaz. Acá está. Dice, ¿cómo hubiera cambiado el ejemplo 1 del anterior si se desconoce la proporción? En ese caso, acá iba a ser 0,5 y acá iba a ser 0,5. Y acá iba a ser 0,5 por 0,5. Si desconocemos la proporción. Es muy diferente tomar 203 que 1000. ¿Por qué cambia tanto? Porque no tenemos esa altitud, porque asumimos un promedio. Aquel cambio por 0,05 por 0,05. Ninguna tarea de no ir. Después le pregunten a la necesidad del mundo. Dice un investigador interesado en estimar la proporción de muertes debido a cáncer de estómago en relación con el número de funciones por cualquier tipo de enfermedad. Su experiencia le indica que, su experiencia ya saben que es totalmente de dos grados, no es aleatorio, nada, empírico. Ese famoso que en la pandemia es más común que el embarazo, pero datos muy diferentes. Lo que fue violencia. Su experiencia le indica que sería sorprendente que tal proporción supere el valor de un tercio. ¿Qué es un tercio? Por las... P es un tercio. Si P es un tercio, ¿cuánto es Q? 1 sobre 7. No, aumentar, no usen nada en calculadora. Dice 1,7. 2 tercios. Muy bien. Si la suma tiene que dar 1. ¿Ah? ¿Qué tamaño de muestra debe tomar para estimar la anterior proporción con un nivel de confianza de 99? Alfa es 99%, voy a buscar el valor de Z, creo que es 2,56, vamos a comprobar. Para que el valor no difiera del valor real,
es más de 0,03. Ese es el error. Vamos a mirar cuánto de Z para 99. Pero sí que es más. Muy bien. La n no habla nada de n. Entonces la fórmula va a ser el primero. Vamos a quitar acá. N va a ser igual a z cuadrado 2,58 al cuadrado por t por q. 1/3 por 2/3 dividido entre al cuadrado. Ustedes les muestro el nivel de inseguridad en el examen. No están seguros si va a usar 1/3 o dividir. Ese es el nivel de inseguridad. ¿En qué pasó? En las probabilidades. ¿Dejo así nomás o divido o pongo en porcentaje? ¿Cuánto sale? Ese directo sin problema porque todo es multiplicación y división. 4, 2, 40. Híjole. A mí me sale 1640. 1640. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1. Tu votación. La moda de... ¿Vos tenés que ser el que El primero, el segundo. 1643. No es el valor atípico. No te conviertes en un valor atípico. Vamos a hacer hasta, por lo menos el proceso de selección de 2. Siempre no. Ahora entramos en el problema que ya sabemos los valores, cómo tomar, pero cómo seleccionar es el problema. Dijimos que el primero es muestra la tabla simple, lo más sencillo que hay. ¿Qué necesitamos hacer? Enumerar las unidades de la población del 1 hasta n. Si tenemos 500, del 1 al 500. Y vamos a usar una tabla aleatoria. ¿Tienen la calculadora? Cállenla, por favor. ¿Tienen? Por favor. ¿Tienen en su calculadora cómo calcular número aleatorio? Que es ANS. Creo que es una tecla que es ANS. Y funciona con I o con SI. Con uno de los dos. Me recuerdo muy bien. Sí, ANS. Sí, ANS. ¿Sabe? Número aleatorio. Pero va a cambiar siempre. Ah, Sí, sí, sí. es igual. Ahí está. Este primero, después shift y después igual. No, porque está haciendo al revés. Así, ahí, ahí y ahí. Ahí. ¿Mm? No sé.